En el velorio de mi esposo, mi única hija cuchicheó con su suegro en el fondo de la iglesia. Cuando escuché lo que planeaban hacerme esa misma noche, mi sangre se congeló. Ella me había vendido mi cuerpo, mi dignidad, mi vida entera por 50,000 pesos. Y cuando intentaron arrastrarme a la fuerza, sucedió lo impensable. Mi hija cayó muerta a mis pies frente a 400 personas. Yo la maté sin querer, tratando de salvarme del infierno que ella misma creó para mí. Ay, mis queridos, mis amores, qué bueno tenerlos aquí conmigo hoy. Mi nombre es Elena Rodríguez Silva, y hoy tengo 68 años de edad. Vivo aquí en Aguascalientes, en una casita sencilla que queda cerca del centro. ¿Saben una casita blanca con portón verde que conseguí después que salí de la prisión? Ahora ustedes deben estar preguntándose, ¿prisión, doña Elena? ¿Usted estuvo presa? Pues sí, mis hijos, estuve. Y es exactamente sobre eso que vine a platicar con ustedes hoy. Pero calma, vamos con calma, que la historia es larga y dolorosa, pero necesita ser contada. En este momento, mientras hablo con ustedes, estoy aquí en mi salita pequeñita, sentada en mi sillón viejo pero confortable, con un libro en mi regazo. Descubrí el placer de la lectura tarde en la vida, mis queridos. Solo después que salí de la prisión fue que comencé a leer de verdad. En la penitenciaría había una biblioteca pequeñita, y fue allá donde aprendí que los libros pueden ser amigos, pueden ser compañía, pueden ser consuelo. Hoy leo de todo un poco: novelas, biografías, libros de recetas, hasta esos libritos de historia que saco de la biblioteca municipal. Todos los días después del almuerzo me siento aquí en este sillón, agarro un libro y viajo a otros mundos. Es mi momento de paz, ¿saben? A veces leo en voz alta, aunque esté sola, solo para oír el sonido de las palabras. Tengo un librito aquí que me gusta mucho, se llama Pedro Páramo. Es una historia antigua, misteriosa, que me hace recordar las leyendas que escuchaba cuando era niña. El otro día terminé de leer un libro sobre mujeres fuertes de la historia, mujeres que lucharon, que sobrevivieron. Me identifiqué con cada una de ellas. La salita donde me quedo es sencilla. Tiene este sillón, una mesita al lado con una lámpara, un estante pequeñito con los libros que voy coleccionando de a poco. En la pared tengo un cuadrito con la oración de San Francisco, que me regaló mi amiga Celia. Es mi rinconcito sagrado, mi refugio. Miren, mis amores, vivo sola, completamente sola. No tengo esposo porque murió. No tengo hija porque yo misma le quité la vida en un momento de desesperación, tratando de defenderme de algo horrible que ella había planeado contra mí. No tengo nietos, no tengo hermanos vivos, no tengo casi nada además de esta salita tranquila y de la fe en Dios que se empeña en no abandonarme, aún después de todo. Y miren, antes de continuar mi historia, necesito hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo ahora, ¿está bien? Ayúdenme a llevar esta historia adelante. Den like a este video, suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas y principalmente cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita me están viendo y a qué horita del día encontraron este video de la abuelita Elena. ¿Tempranito en la mañana con el café? ¿Después del almuerzo descansando un poquito? ¿O ya por la tardecita cuando el día se va calmando? Siempre leo todos los comentarios, mis queridos, y me pone tan feliz saber que hay gente de toda América Latina escuchándome, dándome fuerza. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a hacer una cadena de cariño, de apoyo. No tienen idea de cómo esto me ayuda a seguir adelante, ¿saben? Nunca imaginé que un día iba a estar aquí hablando a la cámara, contando una historia tan terrible, pero necesito hablar. Necesito contar lo que me pasó, porque si hay una mujer, una sola que sea, pasando por algo parecido, ella necesita saber que hay salida, que se puede sobrevivir, que no podemos dejarnos usar, ser vendidas, ser tratadas como objetos, ni siquiera por la propia familia. Lo que voy a contarles hoy es la historia más dolorosa de mi vida. Es sobre el día en que enterré a mi esposo y el mismo día perdí a mi hija. Pero no la perdí porque Dios se la llevó, no.
La perdí porque ella quiso venderme. Venderme como si yo fuera ganado, como si yo fuera una cosa. Y cuando lo descubrí, cuando intenté defenderme, sucedió una tragedia que me persigue hasta hoy. Entonces, agarren su cafecito, acomódense ahí y vengan conmigo en esta jornada. Va a doler, va a apretar el corazón, pero al final les prometo, hay una lección de vida que puede salvar a alguien. Nací en Zacatecas en el año de 1957. Mi papá se llamaba Alcides Rodríguez, y mi mamá era Ondina María Rodríguez. Eran personas sencillas, muy trabajadoras. Mi papá era ferrocarrilero, trabajaba en la estación de tren de Zacatecas, y mi mamá lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos de la casa. Vivíamos en una casita de madera pequeñita cerca de la vía del tren. Cuando el tren pasaba, toda la casa temblaba, los vasos tintineaban en el armario y ya estábamos tan acostumbrados a aquello que ni lo notábamos. Era el ruido de nuestra vida, el ruido que arrullaba nuestro sueño todas las noches. Éramos 5 hermanos. Yo era la de en medio. Tenía 2 hermanos mayores, Baldomiro y Hernán, y 2 hermanas menores, Cleusa e Ivone. La casa vivía llena, vivía ruidosa, con niños corriendo para allá y para acá, mi mamá gritando para que no hiciéramos desorden, mi papá llegando cansado del trabajo, pero siempre con una sonrisa para nosotros. Recuerdo que nos despertábamos tempranito antes de que saliera el sol. Mi mamá ya estaba de pie, haciendo el café en la cocina, ese café negro fuerte que calentaba el alma en días de frío. Tomábamos café con pan casero que ella misma hacía, a veces con un pedacito de chorizo cuando había, o con mermelada de calabaza. Después del café, mi papá se iba al trabajo, los niños mayores iban a la escuela y yo me quedaba ayudando a mi mamá con la ropa y cuidando a mis hermanas menores. No teníamos mucho, no. La ropa era poca, siempre usábamos las mismas piezas. Juguetes, entonces, ni se diga. Pero nos las arreglábamos, mis queridos. Jugábamos con cualquier cosa. Un pedacito de palo se volvía muñeca, una lata vieja se volvía carrito, una cuerda vieja de la ropa se volvía para saltar. Jugábamos en la calle de tierra, descalzos, volvíamos a casa sucios de pies a cabeza y nos regañaba mamá, pero éramos felices. Había una época del año que era la mejor de todas, la época de la cosecha del maíz. Mi papá conseguía traer unos costales de maíz que sobraba del transporte y mi mamá hacía esquites, tamales, atole, pastel de elote. La casa quedaba con ese olor maravilloso y comíamos hasta no poder más. Era abundancia, era fiesta. Zacatecas en esa época era bien pequeñito, todo mundo conocía a todo mundo. Íbamos a misa todos los domingos en la iglesia y después nos quedábamos en la plaza platicando con la gente. Mi mamá chismoseaba con las otras mujeres. Mi papá echaba relajo con los hombres y nosotros los chamacos corríamos por la plaza jugando a las traes. Yo estudié hasta 4º año de primaria nomás. Después mi mamá necesitó más ayuda en casa, porque Ivonne, mi hermana la más chica, nació débil y daba mucho trabajo. Entonces dejé la escuela y me quedé en casa ayudando. No me importaba, no. Así era como funcionaban las cosas en esa época. Las niñas ayudaban a la mamá, los niños ayudaban al papá o se iban a trabajar temprano. Aprendí tantas cosas con mi mamá, ¿vieron? Aprendí a lavar ropa tallando en el lavadero, a planchar ropa con plancha de carbón, a cocinar en estufa de leña. Aprendí a hacer pan, a hacer masa casera, a hacer cajeta en la olla. Aprendí que la mujer tenía que ser fuerte, tenía que trabajar duro, pero también tenía que tener cariño, tenía que cuidar a los suyos. Mi mamá era una mujer de temple, ¿saben? Nunca se quejaba. Se levantaba temprano, se acostaba tarde, vivía con las manos cuarteadas de tanto lavar ropa en el agua fría, pero siempre tenía un abrazo para dar, siempre tenía una palabra de consuelo cuando estábamos tristes. Mi papá era más serio, más callado, pero era bueno. Traía el dinero a casa todos los meses, nunca gastó en tequila o juego, siempre cuidó a la familia. A veces, cuando sobraban unos pesitos, compraba 1 kilo de naranjas para nosotros y era la mayor alegría. La vida era sencilla, pero era buena, mis queridos. No teníamos lujo, no teníamos comodidades, pero teníamos amor,
Teníamos unión, teníamos familia. Y yo siempre pensé que iba a criar mi propia familia así, con poco dinero, pero con mucho amor. Tenía una amiga de la infancia, Celia, que vivía 3 casas abajo de la nuestra. Jugábamos juntas todos los días. Ella tenía unas muñecas de trapo que su mamá le hacía y nosotras fingíamos que éramos mamás, que cuidábamos a las muñecas como si fueran bebés de verdad. Soñábamos con el día en que íbamos a crecer, casarnos, tener hijos de verdad. Cuando tenía unos 10, 11 años, comencé a ayudar a mi mamá a lavar ropa ajena también. Íbamos de casa en casa, recogíamos bultos enormes de ropa sucia, los llevábamos al lavadero de casa, lavábamos, planchábamos, almidonábamos y devolvíamos todo limpiecito. Era trabajo pesado, pero me gustaba ver la ropa con olor a limpio en el tendedero meciendo con el viento. Había días que lavaba tanta ropa que mis manos quedaban arrugadas, blanquitas de tanto tiempo en el agua con jabón. Pero así era, la vida era así. Y nunca me quejé porque vi a mi mamá haciendo lo mismo sin quejarse. Los domingos después de misa, a veces íbamos hasta el río Aguanaval, que pasaba cerca. Llevábamos una bolsita con pan y carne asada y hacíamos un día de campo a la orilla del río. Mis hermanos nadaban, yo y mis hermanas mojábamos los pies. Mi mamá se sentaba en una piedra y nos miraba con esa sonrisa cansada, pero feliz. Así pasé toda mi infancia, mis queridos. Entre el trabajo de casa, los juegos en la calle de tierra, los domingos en la iglesia y en el río, el olor a pan casero y café fuerte. Era una vida dura, pero era una vida buena. Era feliz sin saber que era feliz. ¿Saben? Uno solo descubre el valor de esas cosas cuando la vida se voltea al revés y uno pierde todo. Cuando llegué a la adolescencia, las cosas comenzaron a cambiar un poquito. Tenía unos 13, 14 años y ya era considerada señorita. Mi mamá comenzó a enseñarme las cosas de mujer, ¿saben? Cómo cuidar una casa, cómo portarse, cómo hablar con la gente, cómo noviar con respeto. En esa época, en Zacatecas, estaban los bailes del salón social. Todos los sábados en la noche había baile y las muchachas iban con las mamás. Los muchachos iban en grupo y bailábamos, platicábamos, noviábamos de lejos. Todo muy vigilado, muy respetuoso. Nada de quedarse a solas con un muchacho, nada de salir sin la mamá. Conocí a Juan en esos bailes, Juan Bautista Silva. Era un muchacho guapo, alto, moreno, de ojos claros. Trabajaba en un taller mecánico en el centro de la ciudad. Tenía unos 20 años. Yo tenía 16 cuando comenzamos a noviar. Juan era gentil conmigo. Me traía flores, me buscaba para ir a misa, platicaba con mi papá pidiendo permiso para noviar conmigo como debe ser. A mi papá le caía bien, lo veía trabajador, respetuoso. Mi mamá también lo aprobaba. Noviamos 2 años. Noviazgo de ese tiempo, ¿vieron? De sentarse en la sala con la mamá cerca, de pasear en la plaza de la mano, de platicar sobre el futuro, sobre tener una familia. Cuando cumplí 18 años, Juan pidió mi mano. Fue una tarde de domingo, después de misa. Se arrodilló frente a mi papá, pidió mi mano y mi papá dio la bendición. Me puse tan feliz, mis queridos. Pensé que había encontrado a mi príncipe azul, que iba a tener una vida linda a su lado. Nos casamos 6 meses después, en 1976. Yo tenía 18 años y medio. La boda fue sencilla, en la iglesia de Zacatecas, con poca gente, pero fue linda. Usé un vestido blanco que mi mamá cosió para mí con encaje que ella misma hizo. Juan usaba un traje prestado de su patrón. Después de la boda, fuimos a vivir a una casita rentada cerca del taller donde él trabajaba. Era una casa bien sencilla, de madera, 2 cuartitos, una cocina y un baño, pero era nuestra. Yo arreglaba todo con tanto cariño, hacía cortinitas, pintaba las paredes, plantaba florecitas en el patio. Al principio fue bueno. Juan trabajaba todo el día, llegaba a casa cansado, pero siempre me daba un beso, siempre preguntaba cómo había sido mi día. Yo cocinaba para él, lavaba su ropa, cuidaba la casa. Éramos felices,
O por lo menos yo pensaba que lo éramos. Un año después de casada, descubrí que estaba embarazada. Fue la mayor alegría de mi vida. Juan también se puso feliz. Dijo que iba a ser un papá presente, que le iba a dar todo a nuestro hijo. Escogimos el nombre. Si era niño, Juan hijo. Si era niña, Marcia. Marcia nació en 1978, en el hospital de Zacatecas. Fue un parto difícil, tardado, pero cuando la tuve en mis brazos por primera vez, olvidé todo el dolor. Era pequeñita, roja, con los ojitos apretados y un montón de pelo negro. Era la cosa más linda que había visto jamás. Me dediqué en cuerpo y alma a esa niña. La cuidaba con todo el amor del mundo. Amamantaba, cambiaba, arrullaba, le cantaba para que durmiera. Juan también la quería, pero él era más distante. Trabajaba mucho, llegaba tarde, a veces ni veía a la niña despierta. Marcia creció bonita, lista, pero desde chiquita ya era diferente. Siempre quería más juguetes, más ropa, más atención. Cuando veía a otros niños con cosas que ella no tenía, hacía berrinche, lloraba, pateaba. Yo intentaba enseñarle que no teníamos dinero para todo, que tenía que estar agradecida por lo que tenía, pero no escuchaba. Juan me decía que era etapa, que se le iba a pasar, pero no se le pasó. Marcia fue creciendo cada vez más codiciosa, cada vez más insatisfecha. Cuando cumplió 15 años, le hicimos una fiestecita sencilla. Ella quería una fiesta grande, con DJ, con vestido caro, pero no teníamos condiciones. Se quedó enojada toda la fiesta, apenas agradeció los regalos que le dieron. Me quedé con el corazón apretado, sintiéndome una mamá fracasada por no poder darle lo que ella quería. Marcia terminó la preparatoria y comenzó a trabajar en una tienda de ropa en el centro de Zacatecas. Ganaba poquito, pero ya comenzó a comprar ropa cara, zapatos caros, maquillaje caro. Vivía endeudada, pidiendo dinero prestado a mí y a su papá. Con 22 años, conoció a un hombre mayor que ella, un ranchero dueño de tierras allá en la región. Se llamaba Egidio, Don Egidio. Todo mundo lo llamaba así, porque su papá había sido militar. Era un hombre rico, poderoso, pero tenía mala fama. Decían que compraba todo lo que quería, incluyendo gente. Marcia se encantó con él, no por el hombre en sí, sino por su dinero. Ella veía en ese hombre la oportunidad de tener todo lo que siempre quiso. Ropa cara, carro, casa buena, viajes. Se casaron cuando ella tenía 23 años. Fue una boda grande, elegante, que don Egidio pagó todo. Juan y yo fuimos, pero no nos sentimos cómodos. Ese mundo no era el nuestro. Después de casada, Marcia cambió todavía más. Casi no nos visitaba. Cuando visitaba era para presumir de la vida buena que tenía, de las cosas caras que compraba. Miraba nuestra casita sencilla con desprecio, como si tuviera vergüenza de dónde venía. Juan se quedaba dolido con aquello, pero no decía nada. Él se enfermó de a poco, mis queridos. Fue perdiendo el ánimo, la alegría. Le descubrieron un cáncer en el pulmón, de esos agresivos. En 6 meses empeoró mucho, muy rápido. Yo lo cuidé hasta el último día. Pasé noches en vela a su lado, limpiando, dando medicina, agarrando su mano. Marcia apenas apareció. Dijo que estaba ocupada con los negocios de su esposo. Juan murió una mañana de marzo de 2024. Tenía 68 años. Quedé destrozada. Perdí a mi compañero de 46 años de matrimonio. Marcia vino a Zacatecas para ayudar a organizar el velorio. O por lo menos eso era lo que yo pensaba que había venido a hacer. El velorio sería en la iglesia, la misma iglesia donde nos habíamos casado. Iba a ir mucha gente. Juan era muy querido en la ciudad. Yo calculaba unas 400 personas. La noche anterior al velorio, estaba en mi casa arreglando las cosas cuando llegó Marcia. Estaba extraña, nerviosa, se la pasaba viendo el celular, saliendo a contestar llamadas. Le pregunté si estaba todo bien y dijo que sí, que era solo cosa de trabajo. Pero yo sentí, ¿saben?, esa sensación de mamá, ese apretón en el pecho que avisa que hay algo malo.
solo que no imaginaba el tamaño de la maldad que venía. El día del velorio de Juan llegó. Me levanté esa mañana con un peso en el pecho que no era solo de la tristeza. Era un presentimiento malo, una angustia que no podía explicar. Marcia había dormido en casa, en el cuartito que era de ella cuando soltera. Se levantó temprano, se arregló toda de negro, bien elegante, con esos zapatos de tacón alto caros que le gustaba usar. Apenas me habló. Solo dijo que se iba adelante a la iglesia porque tenía que resolver unas cosas con el padre. Me extrañó, pero no dije nada. Pensé que iba a ayudar a organizar las flores, las sillas, esas cosas. Llegué a la iglesia unas 2 horas antes de que comenzara el velorio. El ataúd de Juan ya estaba allá, cerrado, rodeado de flores. Me acerqué, pasé la mano por la madera fría del ataúd y lloré. Lloré por todo lo que habíamos vivido juntos. Lloré por la soledad que venía. Lloré sin saber que lo peor todavía estaba por venir. La gente comenzó a llegar, amigos, vecinos, gente que Juan había ayudado a lo largo de la vida. La iglesia se fue llenando, llenando. Había gente de pie en el fondo, gente en la puerta. De verdad había unas 400 personas allí, mis queridos. Todo mundo queriendo dar el último adiós a Juan. Marcia estaba extraña. No se quedaba a mi lado, no me consolaba, no lloraba. Se la pasaba circulando por la iglesia, platicando con don Egidio, su esposo, que había llegado en carro importado, y se quedó en una esquina con traje negro y lentes oscuros. Había un padre también, el padre Anselmo, que era nuevo en la parroquia. Él iba a celebrar la misa de cuerpo presente, pero él también estaba extraño. Sudaba frío, miraba el reloj a cada rato, cuchicheaba con Marcia y con don Egidio. Empecé a ponerme nerviosa. Había algo malo en el aire. Sentía la forma en que se miraban, cómo intercambiaban señales, cómo Marcia evitaba estar cerca de mí. Parecía que estaban planeando algo. ¿Pero qué? En el velorio de mi esposo, ¿qué tipo de cosa podía estar pasando allí en ese momento sagrado? En medio del velorio necesité salir un poquito. Me sentía mal, mareada, me faltaba el aire. El olor de las flores estaba muy fuerte. El calor de la iglesia con tanta gente apretada me ahogaba. Fui hasta el fondo de la iglesia para tomar agua, respirar un poco, mojarme la cara. Y fue allá, en el fondo, cerca de la sacristía, que escuché las voces. Eran ellos, Marcia, don Egidio y el padre Anselmo. Estaban hablando bajo, pero yo conseguí escuchar. No me vieron llegar. Estaban muy concentrados en su plática. «Puede quedarse tranquilo, suegro», decía Marcia con esa voz que yo conocía tan bien, la voz de mi hija. «Mi papá murió. La vieja está sola, sin nadie. Va a vivir en su rancho hoy mismo. Usted hace lo que quiera con ella. Va a servirle como usted quiera. Va a ser la compañía que usted siempre quiso». Mi sangre se heló, mis queridos. Se heló. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hija estaba hablando de mí, llamándome vieja, diciendo que iba a servir a ese hombre. ¿Qué significaba aquello? ¿Qué había arreglado? Don Egidio se rió. Una risa asquerosa, húmeda, que me dio un frío en la espina. Óptimo, Marcia. Siempre quise a esa mujer. Todavía está bonita, aunque sea mayor. Tiene cuerpo, tiene salud, va a ser un juguete interesante para mí. Va a hacerme compañía en el rancho como yo quiera, cuando yo quiera. ¿Y ya recibiste el dinero? Juguete. Me llamó juguete. Dijo que le iba a hacer compañía como él quisiera. Dios mío, ¿qué significaba aquello? Mi cuerpo entero temblaba. Me escondí detrás de la puerta, siguiendo escuchando, todavía sin creer lo que estaba pasando. Ya, suegro. 50,000 pesos cayeron en mi cuenta ayer. Está todo arreglado. Puede quedarse tranquilo que yo cumplo mi parte del trato. 50,000 pesos. Mi hija me había vendido por 50,000 pesos, como si yo fuera ganado, como si yo fuera mercancía. Ella había negociado mi cuerpo, mi libertad, mi vida con ese hombre. Y por como él hablaba, por como ella confirmaba, yo iba a ser llevada a su rancho para servirlo, para ser usada por él,
para hacer lo que él quisiera conmigo. Sentí mis piernas flaquear. Me agarré de la pared para no caer, pero seguí escuchando. Necesitaba escuchar todo. Necesitaba entender la magnitud de esa monstruosidad. El padre Anselmo habló entonces con esa voz que debería ser santa, pero que sonaba sucia. Yo bendigo el carro a la salida. Ustedes se la llevan. Van a decir que es caridad, que la viuda se va a quedar unos tiempos en el rancho porque no tiene condiciones de quedarse sola, porque está muy afectada. Nadie va a sospechar. Todo mundo va a pensar que es bonito, va a pensar que es bondad de la familia. Y cuando esté allá, lejos de todo, lejos de todos, don Egidio hace lo que le dé la gana. Exactamente, completó don Egidio. En mi rancho yo soy la ley. Nadie entra allá sin mi permiso. Ella va a quedar encerrada, va a cuidarme, va a satisfacerme y nadie nunca va a saber. Si intenta huir, tengo hombres que se encargan de eso. Si grita, nadie va a escuchar. Es mía ahora. Estaba escuchando mi sentencia de muerte. No muerte física, sino muerte de todo lo que yo era. Estaban planeando secuestrarme, llevarme a ese rancho, y allá ese hombre iba a usarme, iba a hacerme cosas, iba a tratarme como un objeto para su placer, y yo iba a quedar presa allá sin nadie para ayudarme, sin que nadie supiera dónde estaba. Intenté volver a entrar a la iglesia para gritar, para pedir ayuda a las 400 personas que estaban allá. Pero me vieron. Marcia me vio primero. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento ella supo que yo había escuchado todo. «¡Mamá!», vino corriendo hacia mí con esa cara de quien fue descubierta. «Mamá, ¿qué hace aquí?». Intenté hablar, intenté gritar, pero la voz no salía, solo lágrimas. Lágrimas de horror, de traición, de desesperación. Mi hija, mi propia hija me había vendido. La niña que cargué en el vientre, que amamanté, que crié con tanto amor, había negociado mi cuerpo por dinero. Don Egidio vino enseguida y el padre Anselmo cerró la puerta de la sacristía, aislándonos en un corredor lateral, lejos de la vista de las 400 personas que estaban adentro en la iglesia. Estaba atrapada allí con ellos tres, los tres que habían planeado mi destrucción. ¿Escuchó, verdad? Don Egidio habló sin ni siquiera intentar disimular más. Se quitó los lentes oscuros y vi sus ojos. Ojos fríos, sin alma, ojos de depredador. Agarró mi brazo con fuerza, con una fuerza brutal que me lastimó. «No sirve de nada hacer escándalo, Elena. Vienes conmigo al rancho hoy, quieras o no. Va a ser mejor si colaboras. Si vienes calladita, si aceptas la situación, hasta puedo ser amable contigo. Pero si te resistes, va a ser peor, mucho peor». Intenté soltarme, intenté gritar, pero Marcia me tapó la boca con la mano de mi hija, la mano que yo agarré tantas veces, la mano que le enseñé a hacer la señal de la cruz. Ahora me estaba callando, impidiendo que pidiera socorro. «Mamá, no haga escándalo», susurró en mi oído y sentí su aliento en mi piel. «Es por su bien. Usted no tiene condiciones de quedarse sola en esa casa vieja. No tiene dinero, no tiene a nadie. En el rancho de mi suegro va a tener todo, comida, ropa, casa buena. Y yo necesito ese dinero, mamá. Usted no entiende. Estoy endeudada hasta el cuello. Le debo a todo mundo. Ese dinero va a salvar mi vida. Solo tiene que colaborar, hacer lo que él pida y todos quedan bien». Hacer lo que él pida. Ella dijo hacer lo que él pida, como si aquello fuera un trabajo normal, como si venderme para ser abusada por ese hombre fuera un favor que me estaba haciendo, como si aquello fuera aceptable, justificable. Me debatí con toda la fuerza que tenía en mi cuerpo de 66 años. No era mucha fuerza, no. Yo era una mujer mayor, cansada, acababa de perder a mi esposo. Pero era la fuerza de la desesperación, la fuerza de quien sabe que si no lucha, ahora va a perder todo. Va a perder la libertad, la dignidad, la propia alma. Pateé, rasguñé, mordí, arranqué la mano de Marcia de mi boca y grité.
Grité con todo lo que tenía, pero el corredor estaba apartado y con el ruido de la gente en la iglesia, con el órgano tocando bajito, nadie escuchó. Don Egidio intentó agarrarme por la cintura, inmovilizarme. Era fuerte, mucho más fuerte que yo. Sentí su cuerpo pegado al mío, sentí sus manos apretándome, lastimándome. Sentí su olor, un olor a cigarro y a alcohol. Sentí asco, sentí pavor. Marcia se agachó para agarrar mis piernas y tirarme de una vez. Agarró mis tobillos con fuerza, intentando hacerme caer al suelo. Y fue en ese momento, en ese exacto momento, que todo cambió. Estaba usando ese zapato de tacón de aguja, negro, que Juan me había regalado años atrás. Era uno de los pocos regalos caros que él logró darme en un aniversario de bodas. Un tacón de aguja, delgadito, puntudo, elegante. Lo estaba usando para honrar la memoria de Juan, para estar bonita en el último adiós a él. Cuando Marcia agarró mi tobillo con toda esa fuerza, intentando tirarme al suelo para dominarme de una vez, yo reaccioné. Instinto de animal acorralado, instinto de supervivencia. No pensé, no calculé, solo reaccioné. Pateé. Pateé con toda la fuerza que tenía, con todo el miedo, con toda la desesperación, con toda la rabia de esa traición. El tacón de aguja le pegó en un lado de la cabeza, cerca de la sien. Fue un golpe certero, demasiado certero. Tan certero que nunca voy a olvidar el sonido del tacón perforando su piel, entrando en su cráneo. Marcia soltó mi pierna al instante, se llevó la mano a la cabeza, los ojos muy abiertos de sorpresa, de dolor. Me miró y en esa mirada vi a mi hija otra vez. No la mujer codiciosa que me había vendido, sino la niña asustada que alguna vez fue. «Mamá», dijo con voz débil, temblorosa. Y entonces se tambaleó hacia atrás. Todo pasó en cámara lenta, pero al mismo tiempo todo fue tan rápido. Cayó para atrás, desequilibrada, y en la caída se golpeó la nuca con fuerza en la esquina del muro de cemento que había en el corredor. Fue un impacto brutal. Escuché el ruido, ese ruido seco, horrible, que me va a perseguir por el resto de mi vida. El ruido de hueso quebrándose, el ruido de la vida escapándose. Cayó al suelo como peso muerto y no se movió más. Quedó allí tirada, con el vestido negro desparramado alrededor, con los ojos abiertos mirando el techo, pero sin ver nada. Don Egidio me soltó el brazo. El padre Anselmo quedó paralizado, blanco como el papel, y yo me quedé allí de pie, despeinada, jadeando, mirando a mi hija tirada en el suelo. «Marcia», la llamé. La voz salió temblorosa, quebrada, desesperada. «Marcia, hija». Ella no respondió, no se movió, no parpadeó. Me arrodillé a su lado, temblando. Agarré su mano. Estaba tibia todavía, pero floja, sin vida. Acerqué mi oído a su pecho, buscando un latido del corazón. Nada, nada. «Marcia», grité, sacudiéndola. «Marcia, despierta, hija. Por el amor de Dios, despierta». Pero no despertó. Nunca más iba a despertar. Mi hija estaba muerta y yo la había matado. Fue en ese momento que el forcejeo, el empuja-empuja, nos había llevado más cerca del área donde la gente podía ver. Habíamos salido del corredor escondido y caído justo a la vista de todo mundo. Cuando miré al lado, las 400 personas estaban mirándolos. Todo mundo en silencio, todo mundo en shock, mirándome a mí de pie, despeinada, con el zapato en la mano, a don Egidio con la ropa arrugada, manchada de sangre, al padre Anselmo blanco de miedo, temblando, y a Marcia, mi hija, muerta en el suelo, con un charco de sangre formándose debajo de su cabeza. No podía quitarle los ojos a mi hija muerta en el suelo. Mi hija, la niña que cargué en el vientre por 9 meses, la niña que amamanté en mi pecho, la niña que dio sus primeros pasitos agarrada de mi mano, la niña que protegí de todo cuando era pequeña, muerta, muerta por mi mano. Fue en ese momento que me derrumbé. Mi cuerpo entero se derrumbó. Caí de rodillas al lado de su cuerpo. Empecé a gritar,
a llorar, a llamar su nombre sin parar. Marcia, Marcia, despierta, hija, por el amor de Dios, despierta, no me hagas esto, no me dejes. La sacudí, sostuve su cara entre mis manos. Su cara se estaba enfriando rápido, sus ojos estaban abiertos, pero ya no me veían. Esos ojos que eran iguales a los míos, que miré tantas veces con amor, ahora estaban vacíos, sin brillo, sin vida. La sangre seguía escurriendo de su cabeza, formando un charco rojo oscuro en el suelo de cemento. La sangre manchó mi ropa, manchó mis manos, sangre de mi hija, sangre que vino de mí, a la que di vida y que ahora estaba en el suelo, fría, inútil. Las 400 personas que estaban en la iglesia vinieron corriendo. Fue un tumulto. Todo mundo gritando, todo mundo desesperado, todo mundo queriendo entender lo que había pasado. Alguien gritó para llamar ambulancia. Alguien gritó para llamar policía. Mujeres lloraban. Hombres maldecían. Niños asustados se agarraban a sus mamás. Don Egidio intentó huir. Me soltó el brazo y empezó a correr hacia la puerta del fondo. Pero algunas personas lo agarraron, hombres fuertes que se dieron cuenta que él era parte de todo aquello. «Suéltenme, quítenme las manos de encima», gritaba debatiéndose. Pero no sirvió de nada. Cuanto más se debatía, más fuerte lo agarraban. Yo estaba arrodillada en el suelo, todavía agarrando la mano fría de Marcia. Y fue allí que grité. Grité para que todos escucharan. Él quería secuestrarme, él y ella. Querían llevarme a su rancho. Ella me vendió. Mi propia hija me vendió para que él hiciera lo que quisiera conmigo por 50,000 pesos. Un silencio pesado cayó sobre la multitud. La gente me miraba. Después miraban a don Egidio. Después a Marcia muerta en el suelo, intentando procesar esa información absurda, intentando entender cómo una hija podía hacerle eso a su propia mamá. Una señora mayor, doña Lourdes, que era muy activa en la iglesia, se acercó a mí temblando. Me abrazó fuerte, me jaló lejos del cuerpo de Marcia. «Calma, Elena. Calma, mi hija. La policía ya viene. Vamos a salir de aquí. No necesitas ver esto». Pero ¿cómo iba a salir de allí? ¿Cómo iba a dejar de ver? Esa imagen iba a quedar grabada en mi mente para siempre. Mi hija muerta en el suelo, su sangre en mis manos, el peso de la culpa aplastándome. El padre Anselmo había desaparecido. Aprovechó la confusión y salió corriendo por el fondo de la iglesia. Huyó como un cobarde. Pero alguien había anotado la placa de su carro. Había visto que huía. Yo seguía arrodillada allí, aunque doña Lourdes intentaba levantarme. Agarraba la mano de Marcia y lloraba descontroladamente, sollozando, gimiendo. No quería. Dios mío, no quería. Solo me estaba defendiendo. Iban a llevarme. Iban a hacerme cosas horribles. No quería matarla. No quería. La ambulancia llegó antes que la policía. 2 paramédicos entraron corriendo con una camilla, con equipo. Se arrodillaron al lado de Marcia. Checaron sus signos vitales, pusieron los dedos en su cuello buscando el pulso, le abrieron los ojos con los dedos, miraron las pupilas con una linterita, checaron la respiración. Uno de ellos me miró y movió la cabeza. «Lo siento, ya se fue. Traumatismo craneal grave, muerte instantánea». Muerte instantánea. Murió al instante. No sufrió. Pero yo iba a sufrir por el resto de mi vida. La policía llegó pocos minutos después. 2 policías, después 4, después 6. Aislaron el área. Empezaron a tomar fotos, a hacer preguntas. Uno de ellos, un policía más mayor con bigote gris, vino hasta mí. «¿Usted quién es?», preguntó con ese tono profesional, neutro, pero no cruel. «Soy su mamá», respondí, señalando el cuerpo de Marcia con la mano temblorosa. «Y soy la viuda de él». Señalé el ataúd de Juan, que todavía estaba dentro de la iglesia, olvidado en medio de la tragedia. «Enterré a mi esposo y maté a mi hija el mismo día». El policía me miró con una expresión que no podía descifrar bien. Había lástima allí, había juicio, había confusión, no sé. Anotó algo en su libreta.
Necesito que venga conmigo a la delegación. ¿Está bien? Tenemos que escuchar su versión de lo que pasó aquí. Necesitamos entender qué llevó a esto. Estuve de acuerdo. No tenía a dónde huir, no tenía qué esconder. Yo había matado a mi hija. Eso era un hecho, pero había sido en legítima defensa. Tenía que contar lo que ellos estaban planeando hacerme. Tenía que mostrar que yo no era una asesina fría. Yo era una víctima que reaccionó. Antes de que me llevaran, pedí hablar con doña Lourdes otra vez. Vino con los ojos llenos de lágrimas. «Doña Lourdes», dije, agarrando sus manos, «por favor, cuide del entierro de Juan. Él no merece quedarse olvidado en todo esto. Fue un hombre bueno, merece un entierro digno». «Descuide, Elena», prometió, apretando mis manos. «Yo me encargo de todo. No te preocupes por eso ahora». Fui a la delegación todavía con la ropa toda manchada de la sangre de Marcia. Manchas en el vestido negro, manchas en las manos, manchas en la cara donde me había pasado las manos sin darme cuenta. Fui descalza también, porque el zapato que usé para matarla quedó allá en la escena del crimen como prueba. El tacón de aguja tenía un pedacito quebrado, un pedacito minúsculo que quedó clavado en su cabeza cuando el médico legista fue a examinar el cuerpo. En la delegación me sentaron en un cuarto pequeño, frío, con una mesa de metal y 2 sillas. Un policía trajo un vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que apenas pude agarrar el vaso. Después de unos minutos entró el delegado, un hombre de unos 50 años, calvo, con cara de cansado. Se sentó frente a mí, abrió una carpeta, agarró una pluma. «Doña Elena», comenzó, «necesito que me cuente todo lo que pasó desde el principio, con calma, sin omitir nada». Y conté todo, desde la infancia de Marcia, su codicia, su matrimonio con don Egidio. Conté sobre la muerte de Juan, sobre el velorio, sobre la conversación que escuché en el fondo de la iglesia. Conté sobre los 50,000 pesos, sobre el plan de secuestrarme, sobre lo que don Egidio iba a hacerme en su rancho. Conté sobre la pelea, sobre la lucha, sobre la patada desesperada que mató a mi hija. El delegado me escuchó en silencio, anotando todo, sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó unos segundos en silencio, mirando sus notas. «Va a tener que quedarse aquí hasta que investiguemos», dijo por fin. «Voy a escuchar a los testigos, voy a verificar la escena, voy a analizar las pruebas. Si su historia se confirma, si realmente hubo intento de secuestro y usted actuó en legítima defensa, eso va a pesar mucho a su favor». «¿Y si no se confirma?», pregunté con voz débil. «Entonces usted va a responder por homicidio», dijo, directo, sin rodeos. Pasé la noche en esa delegación en una celda fría, sola, sentada en una banca de cemento. No pude dormir ni un minuto. Me quedaba viendo la cara de Marcia cada vez que cerraba los ojos. La veía pequeña, sonriéndome. La veía adolescente pidiendo dinero. La veía adulta vendiéndome. La veía muerta con los ojos vacíos. Me quedaba recordando cuando era bebita, cuando mamaba de mi pecho, mirándome con esos ojitos pequeñitos, de cuando aprendió a hablar y su primera palabra fue mamá, de cuando se enfermaba y yo pasaba la noche despierta cuidándola, rezando para que mejorara. ¿Cómo fue que esa bebita se volvió una mujer capaz de venderme? ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué hice mal en su crianza? ¿Será que fue culpa mía? ¿Será que si hubiera sido más estricta, si le hubiera enseñado valores diferentes, nada de esto hubiera pasado? Al día siguiente en la mañana, la policía fue hasta la casa de Marcia con orden de registro. Decomisaron su celular, su computadora, documentos, y fue allí que encontraron las pruebas. El celular estaba lleno de mensajes, mensajes de ella con don Egidio, arreglando todo hasta el mínimo detalle. «Mañana es el velorio, después nos la llevamos». «¿Ya recibiste el dinero?» «Ya, 50,000 en la cuenta. Cuando esté en el rancho hago lo que quiera, va a ser mía». «Perfecto, estoy ansioso». Encontraron también el estado de cuenta. Una transferencia de 50,000 pesos de la cuenta de don Egidio a la cuenta de Marcia, hecha 2 días antes de la muerte de Juan. La prueba estaba allí,
en blanco y negro. Ella realmente me había vendido. El padre Anselmo fue arrestado 2 días después, intentando huir a Guatemala. Lo agarraron en la frontera. Cuando lo llevaron a la delegación, confesó todo. Dijo que don Egidio le había ofrecido 20,000 pesos para ayudar en el plan, para dar cobertura religiosa, para hacer parecer que era caridad. Y él aceptó porque estaba endeudado en casas de apuestas, había perdido mucho dinero apostando y estaba desesperado. Con todas esas pruebas, el caso quedó claro. Había habido un intento de trata de personas, un plan de secuestro y encierro, y yo me había defendido. Don Egidio fue arrestado e indiciado por intento de trata de personas, asociación delictuosa, intento de secuestro y corrupción. Intentó contratar abogados caros para librarse, pero no sirvió. Las pruebas eran muy sólidas. Fue juzgado y condenado a 12 años de prisión. Y no era prisión con privilegios, era prisión común, con criminales comunes. El padre Anselmo fue juzgado también. La Iglesia Católica lo excomulgó antes incluso del juicio. Fue condenado a 8 años de prisión por complicidad en intento de trata de personas y asociación delictuosa. Y yo fui indiciada por homicidio, no homicidio intencional, porque quedó probado que yo no tenía la intención de matar, que fue en legítima defensa y que me excedí sin querer, pero homicidio culposo aún así, porque al fin de cuentas mi hija estaba muerta y yo había causado esa muerte. El abogado que me representó era un muchacho joven de la Defensoría Pública, un joven delgado, de lentes, que parecía más joven de lo que realmente era. Argumentó que yo había actuado en desesperación, que era una mujer de 66 años siendo atacada por 3 personas más fuertes, que estaba en clara desventaja, que el golpe con el tacón fue accidental, sin intención de matar, que la muerte de Marcia fue resultado de la caída, del traumatismo, no directamente del golpe que yo di. Mostró los mensajes del celular, mostró el estado de cuenta, llamó a testigos que escucharon la conversación en el fondo de la iglesia. Mostró que era un caso claro de legítima defensa de una mujer siendo vendida por su propia hija. El jurado me escuchó. Escuchó también a don Egidio, que intentó defenderse diciendo que era todo mentira, que yo estaba inventando, pero las pruebas hablaban más fuerte. Al final, el jurado me consideró culpable, pero con atenuantes fortísimas. Reconocieron la legítima defensa, reconocieron la desesperación, reconocieron que yo era víctima. Fui condenada a 4 años de prisión en régimen semiabierto, pero por buen comportamiento y considerando mi edad y las circunstancias, terminé cumpliendo apenas 1 año. Cuando escuché la sentencia inicial de 4 años, no lloré. Ya no tenía más lágrimas. Ya había llorado todo lo que tenía para llorar. Acepté la sentencia con la cabeza baja. Había matado a mi hija. Aunque fuera en legítima defensa, aunque fuera sin querer, le había quitado la vida. Merecía pagar por eso. Cumplí mi tiempo en una penitenciaría femenina en Aguascalientes. Fueron días largos, difíciles, solitarios. Cada noche soñaba con Marcia, soñaba con ella pequeña, soñaba con Juan, soñaba con todo lo que había perdido. Pero de día trabajaba. Trabajaba en la cocina de la penitenciaría, haciendo comida para otras reclusas. Trabajaba en la lavandería, lavando ropa. Hacía lo que me mandaban hacer. Cumplí mi condena en silencio, cargando mi cruz, intentando encontrar algún sentido en todo aquello. Y fue allí, en esa prisión fría y dura, que comencé a leer. Comencé con libros sencillos, novelas ligeras que me distraían por algunas horas. Después pasé a libros más profundos, biografías de mujeres que sufrieron y sobrevivieron, libros sobre perdón, sobre recomenzar, sobre encontrar paz después de la tempestad. Los libros me salvaron, mis queridos. Me salvaron de la locura, de la desesperación, de la culpa que me comía por dentro. A través de ellos, viajaba lejos de esas rejas, de esas paredes grises, de esa realidad dolorosa. Pasé 1 año entero en esa penitenciaría, 1 año que pareció una vida entera, pero que al mismo tiempo pasó volando. Es extraño cómo funciona el tiempo cuando estás preso. Los días se arrastran,
pero los meses desaparecen. Pero me porté bien, muy bien. Nunca di problemas, nunca me metí en líos, nunca le falté el respeto a nadie. Trabajaba duro todos los días, respetaba las reglas, respetaba a las otras reclusas, respetaba a las guardias. Hacía mi tiempo en silencio, con la cabeza baja y el corazón pesado. La trabajadora social de la penitenciaría, la licenciada Carmen, fue muy buena conmigo. Era una mujer de unos 40 años, morena, de lentes, siempre con una sonrisa amable, aunque trabajara en ese lugar duro. Platicaba conmigo todas las semanas, me hacía preguntas sobre cómo me sentía, si necesitaba algo. Ella veía que yo no era una criminal de verdad, que no era una asesina fría, calculadora. Veía que yo era una mujer que había reaccionado ante el peor tipo de traición que existe, y me ayudó mucho con la parte psicológica. Me hacía ver que no era un monstruo, que había hecho lo que cualquier persona haría para defenderse, que la muerte de Marcia fue una tragedia, pero no fue intencional, que tenía el derecho de defenderme. Pero aún escuchando eso, aún aceptando eso racionalmente, la culpa seguía allí, la culpa de haberle quitado la vida a mi propia hija. No importaba cuántas veces me repitiera que fue legítima defensa. La verdad es que ella estaba muerta y yo estaba viva, y eso pesaba. Por el buen comportamiento y porque ya estaba en régimen semiabierto, mi condena fue reducida. Salí en marzo de 2025, exactamente un año después de haber entrado. Un año después de haber matado a mi hija y perdido a mi esposo el mismo día. Cuando salí de la penitenciaría, el día de la liberación, no tenía nada, absolutamente nada. La casita donde vivía con Juan en Zacatecas había sido vendida para pagar las deudas de su entierro y los costos de mi proceso judicial. Los pocos muebles que tenía, el refrigerador viejo, la estufa, la cama, la mesa, todo fue donado o vendido. Salí de la prisión con la ropa que traía puesta y una bolsita de plástico con unas 3 mudas de ropa que me dieron de donación allá dentro. Ropa usada, desteñida, pero limpia. Era todo lo que tenía en el mundo. Pero había una persona esperándome en la puerta de la penitenciaría. Cuando atravesé ese portón pesado, cuando vi la calle, el sol, la libertad, la vi allí parada al lado de un carro viejo, con los brazos abiertos, con una sonrisa en la cara. Era Celia. Celia, mi amiga de la infancia, aquella que jugaba conmigo a las muñecas de trapo allá en Zacatecas cuando éramos niñas. La amiga que no veía hacía años, que había seguido su vida, formado familia. Cuando la vi allí, me derrumbé. Me derrumbé como nunca me había derrumbado antes. Corrí hacia ella, me tiré en sus brazos y lloré. Lloré como una niña perdida que finalmente encontró el camino a casa. Ella me abrazó fuerte, apretado, y lloró junto conmigo. «Vamos, Elena», dijo con la voz entrecortada. «Te vas a quedar conmigo hasta que te levantes. No acepto un no como respuesta». Celia vivía en Aguascalientes. Había logrado comprar una casa propia a lo largo de los años con mucho trabajo. Era una casa sencilla, pero era de ella. Era viuda también. Su esposo había muerto unos 5 años antes de infarto. Sus 3 hijos ya estaban casados y se habían ido de casa. Vivía sola y le sobraba un cuartito. «No es favor, Elena», insistió en el camino a Aguascalientes. «Es amistad, es hermandad. ¿Tú te quedarías conmigo si yo estuviera en tu lugar?» «Sé que sí». Y tenía razón, yo me quedaría. Llegué a la casa de Celia al final de la tarde. Era una casita de tabique pintada de amarillo claro, con un portoncito de hierro y un patiecito pequeño. Cuando entré, sentí un olor a comida casera. Había preparado una cena para mí. Arroz, frijoles, pollo asado, ensalada, comida de verdad, comida de casa, comida hecha con amor. No pude comer casi nada. La emoción me apretaba la garganta. Pero el gesto, el cariño, aquello me tocó profundo. Celia me mostró el cuartito que iba a ser mío. Era pequeñito, con una cama individual, un ropero antiguo, una mesita, pero tenía una ventanita que daba al patio, por donde entraba la luz del sol. Había vida allí.
Puedes quedarte el tiempo que necesites, dijo. Aquí es tu casa ahora. Los primeros días solo lloraba. Me levantaba, tomaba café y pasaba el día llorando. Llorando a Juan, llorando a Marcia cuando era niña inocente. Llorando la vida que había perdido, llorando por mí misma, por la mujer que había sido y que ya no existía. Celia me dejaba llorar. No intentaba consolarme con palabras vacías. Solo se quedaba a mi lado, agarraba mi mano, me traía té caliente, me cubría con una cobija cuando me dormía de cansancio de tanto llorar. Pero después de unos días, comenzó a empujarme. «Elena», dijo una mañana, «¿vas a pasar el resto de tu vida llorando o vas a intentar vivir otra vez?» La miré medio sorprendida con la pregunta directa. «Mira», continuó, «entiendo tu dolor, te juro que lo entiendo, pero tienes 67 años, puedes vivir otros 20, 30 años todavía. ¿Vas a desperdiciar todo ese tiempo lamentándote o vas a intentar encontrar alguna alegría, algún propósito?» Aquello me sacudió, pero también me despertó. Tenía razón. Podía escoger morir en vida o podía escoger vivir de verdad. «Vamos a hacer unos dulces para vender», sugirió. «Siempre hiciste unos dulces maravillosos. Vamos a ganar un dinerito». Y así fue como recomencé, haciendo pan de elote, tamales dulces, pan casero, cajeta, cocadas. Celia los vendía en el tianguis los sábados y yo me quedaba en casa haciendo más. El dinero que entraba lo dividíamos a la mitad, aunque yo viviera de favor en su casa. «Es sociedad, no favor», insistía cuando yo protestaba. De a poco fui juntando un dinerito. Comencé a ir al tianguis junto con Celia, y fue allá, en el tianguis, que comencé a sentir que todavía había lugar para mí en el mundo. La gente me miraba, claro. Todo mundo sabía quién era yo, la mujer que había matado a su propia hija. Pero Celia contaba la historia verdadera a quien quisiera escuchar. ¿Y saben qué pasó? La gente comenzó a apoyarme, principalmente las mujeres. Venían, compraban mis dulces y decían bajito: «Hizo lo correcto, doña Elena. Nadie merece ser vendida, sea por quien sea». Hubo una mujer, Nereida, que vendía verduras en el tianguis, que me abrazó llorando y dijo: «Yo pasé por algo parecido. Mi ex esposo quería venderme para pagar deuda de juego. Logré huir a tiempo, pero entiendo su dolor. Entiendo la desesperación de tener que defenderse. Fue en esas horas que entendí que mi historia no era solo mía. Era la historia de tantas mujeres que son tratadas como objetos, como mercancía, como cosas desechables, por esposos, por familia, por gente que debería protegerlas. Y fue en esas horas que comencé a encontrar propósito. Si mi historia podía ayudar a una mujer, una sola que fuera, a darse cuenta de que está siendo manipulada y a tener el valor de defenderse, entonces tal vez todo aquello no había sido en vano. Después de unos 6 meses viviendo con Celia, logré juntar dinero suficiente para rentar una casita pequeñita aquí en Aguascalientes. Nada de lujo. Una casita de 2 cuartos con baño y cocina, pero es mía, o por lo menos la renta es mía. Pago con el dinero de los dulces que vendo. Celia sigue siendo mi socia, mi hermana de corazón. Nos vemos todas las semanas, tomamos café de olla juntas, platicamos de la vida. Ella fue el ángel que Dios puso en mi camino cuando más lo necesité. La liberación de verdad no vino cuando salí de la prisión, no. Vino cuando me perdoné a mí misma. Cuando finalmente entendí con la cabeza y con el corazón que no maté a Marcia por maldad, por venganza, por rabia. Me defendí. Luché por mi vida, por mi dignidad, por mi derecho de existir como ser humano y no como objeto. Marcia escogió su camino. Ella escogió el dinero en vez de la mamá. Ella escogió tratarme como cosa, como mercancía negociable, en vez de tratarme como ser humano. Y sus decisiones, sus elecciones llevaron a la tragedia. Todavía lloro por ella, mis queridos. Lloro por la niña que pudo haber sido y no fue. Lloro por la hija que soñé tener y nunca tuve de verdad. Pero ya no me culpo por lo que pasó. La culpa es de ella, de don Egidio,
del padre, no mía. Don Egidio está preso hasta hoy. Intentó apelar la sentencia varias veces, pero no lo logró. Las pruebas eran muy sólidas. Va a quedar preso hasta 2036. Va a tener 82 años cuando salga, si es que vive hasta allá. Espero que muera en la prisión, que pague por todo lo que intentó hacerme y por todo lo que seguramente le hizo a otras mujeres a lo largo de su vida sucia. El padre Anselmo cumplió parte de la condena y salió por buen comportamiento en 2030. Supe que salió de México luego después. Se fue a no sé dónde. España, dicen. Que desaparezca, que se esfume. Un hombre que vendió su alma, que traicionó sus votos por 20,000 pesos, no merece el perdón de nadie. Yo hoy soy una mujer libre, libre de prisión, libre de culpa, libre de miedo. Vivo mi vida sencilla aquí en Aguascalientes, haciendo mis dulces, vendiendo en el tianguis, platicando con mis clientas, ayudando a Celia cuando necesita. No tengo familia de sangre, no tengo esposo, no tengo hijos, no tengo nietos, pero tengo a Celia, tengo a las amigas que hice en el tianguis, tengo a las mujeres que me buscan para platicar, para desahogarse, para pedir consejo. Tengo una familia escogida, una familia del corazón, y tengo mi historia, una historia que duele contar, pero que necesita ser contada. Porque si una mujer, una sola que sea, escucha esto y se da cuenta de que está siendo manipulada, vendida, usada, tratada como cosa, y tiene el valor de defenderse, de denunciar, de huir, ya valió la pena. Valió cada lágrima, valió cada noche sin dormir, valió cada pedazo de mi corazón que quedó roto. Hoy, mis queridos, vivo aquí en Aguascalientes, en esa casita que mencioné al principio. Casita sencilla, rentada, pero que es mi rinconcito de paz. Tengo 68 años y cada día que me levanto es una victoria sobre el dolor, sobre la culpa, sobre todo lo que intentó destruirme. Mi rutina es sencilla, pero me trae alegría, alegría de verdad, esa alegría calladita que viene de adentro. Me levanto tempranito, a eso de las 5 de la mañana. Hago mi cafecito bien fuerte, del modo que aprendí con mi mamá allá en Zacatecas, hace más de 50 años. Lo tomo con un pedazo de pan casero, que yo misma hago, a veces con un poquito de cajeta. Después del café, me voy a la cocina a empezar la producción de dulces y panes para el tianguis. Hago pan de elote con anís, que es el preferido de mis clientas. El olor del anís esparciéndose por la casa me calma. Me recuerda a hogar, a familia, a tiempos más sencillos. Hago también pastel de elote, galletas de piloncillo, pan dulce. Hago cajeta en la olla del modo tradicional, moviendo por horas hasta que queda en su punto. Hago cocadas, palanquetas, galletas de avena. Mis manos ya se saben de memoria todas las recetas. Ni siquiera necesito medir ya nada. La cocina se queda calientita con el horno prendido, olorosa con los panes horneándose. Me quedo tarareando bajito mientras trabajo. Canciones antiguas que mi mamá cantaba, que a Juan le gustaba escuchar. Es mi modo de mantenerlos vivos dentro de mí, de honrar su memoria. Los martes y jueves voy a casa de Celia. Tomamos café de olla juntas en su porche, platicando de la vida, de las noticias, de los chismes bobos de la ciudad, de todo y de nada. Celia es mi hermana de corazón, la persona que Dios puso en mi camino cuando estaba más rota, más perdida. Los sábados es día de tianguis. Me levanto todavía más temprano, a eso de las 4 de la mañana, para organizar todo. Celia pasa por aquí en carro bien tempranito. Cargamos las cajas con los dulces y panes bien arregladitos, bien envueltitos, y nos vamos al tianguis. Nuestro puesto en el tianguis es siempre el mismo, en la esquinita cerca de la entrada principal. Arreglamos todo bonitito, ponemos los letreros con los precios y esperamos a que lleguen las clientas. Y llegan, ¿vieron? Gracias a Dios, llegan. Hay gente que viene todas las semanas a comprar mi pan de elote. Dice que es el mejor de todo el tianguis, que tiene sabor a infancia, a casa de abuelita. Yo platico con todo mundo, pregunto por la familia, por los hijos, por los nietos. Doy consejos cuando me piden,
Escucho desahogos. Algunas mujeres me buscan solo para platicar, para hablar de las dificultades, de los miedos, de los dolores. Yo escucho, yo entiendo. Sé lo que es sufrir, sé lo que es ser traicionada, sé lo que es perder todo y tener que recomenzar de cero. Hay una muchacha, Marilda, que vende verduras en el puesto al lado del nuestro. Tiene unos 30 años, está casada, tiene 2 hijos pequeños. Hace unas 3 semanas, llegó al tianguis con el ojo morado. Dijo que se había golpeado con la esquina del mueble de madrugada, todavía dormida. Pero yo sé, lo vi en sus ojos. El esposo le pegó. Me senté con ella